presas del franquismo, en concreto de la última etapa del franquismo. Como sabéis, hay diversas asociaciones de expresos, ¿no?, en todo el Estado español, ¿no?, pero en general las que llevan más tiempo funcionando están más bien centradas en las generaciones de los años 40, 50 y demás, ¿no? La asociación La Comuna corresponde, digamos, a los presos y presas del tardo, lo que se ha dado a llamar el tardofranquismo, es decir, los años 60 y los años 70, ¿no? Esta es una de las primeras características, ¿no?, que luego va a tener que ver, como señalaré, con algunos aspectos de la querella que ya os comentará Chato Galán. La otra característica del perfil digamos, de la asociación es un poco sus objetivos, ¿no? Voy a señalar tres fundamentalmente, ¿no?, de los objetivos de la asociación. El primero es la derogación de la ley de amnistía de octubre de 1977. ¿Por qué? Porque esta ley nos puso en libertad a los presos políticos del franquismo, digamos, todos los que habían sido detenidos hasta el momento de esa ley y que quedábamos todavía en las cárceles, ¿no? Otros habían salido por un proceso de indultos y demás que había habido desde la muerte de Franco, ¿no?, hasta ese momento, octubre del 77, y en octubre del 77 por fin se dicta una ley, ¿no?, que se aprueba en el Parlamento después de las primeras elecciones democráticas, por llamarlas de alguna manera, ¿no?, son las elecciones del 20J, famosas, ¿no?, del 20J del 77, el 20 de julio, y en octubre se dicta esta ley, ¿no? Esta ley tiene una particularidad que ahora ha resultado particularmente importante y particularmente desgraciada. Al mismo tiempo que nos ponían, digamos, nos excarcelaban, nos ponían en libertad a los presos políticos del franquismo, creo que era el artículo 2, ¿no?, en el primero nos ponían en libertad, por decirlo así, y en el segundo se autoamnistiaban sin ni siquiera haber sido procesados, ni denunciados, ni nada de nada, los propios franquistas. Es decir, se decía que los funcionarios que hubiesen actuado contra los derechos humanos o que tuviesen cualquier tipo de delito contra los derechos humanos, en fin, que tuviese que ver, pues, evidentemente, era obvio, ¿no?, implícitamente con la tortura, con juicios, con procesos, etcétera, etcétera, procesos militares, etcétera, quedaban todos, digamos, exonerados. Y además, una particularidad de que nadie les estaba, digamos, procesando. Por lo tanto, era una especie de autoamnistía previa, ¿no?, a nada, porque nadie, de momento, aquí había habido ese acuerdo una de las características de la transición fue esa, ¿no?, de perillos a la mar, ¿no?, yo no te saco lo tuyo, tú no me sacas lo mío, y listo, ¿no? Es interesante porque tiene que ver, porque esta era una segunda autoexoneración de los propios franquistas. Quiero recordarlo porque en su momento alguna prensa hizo alusión a ello. Nada más acabada la guerra, pocos meses después de acabada la guerra, en septiembre del 39, los franquistas sacan una ley de autoexoneración donde se dice que todos aquellos que habían apoyado al movimiento nacional y que habían actuado contra la Constitución republicana desde el 14 de abril del 31 hasta el final de la guerra, ¿no?, en abril del 39, todos aquellos que hubiesen actuado homicidios, dicen, depósito de armas, explosivos, cualquier tipo de actividad, se consideraba que no era delito. No es que se autoexoneraran, que se autoamnistiaran, no hacía falta, porque no era delito. Es decir, todos los asesinatos cometidos contra los republicanos, en fin, cualquier cosa. Y es curioso porque luego, en el 77, de nuevo, se autoexoneran de todo.
Es decir, y equiparan, la ley del 77 equipara al torturador con el torturado, al fascista con el antifascista, a los miembros de la resistencia contra la dictadura con los servidores de la dictadura y con los propios beneficiarios de la dictadura. Entonces, en este sentido, una de las cuestiones que plantea la Comuna es la anulación de la ley de amnistía y, por lo tanto, abrir el camino directo al procesamiento del régimen, ¿no? Y al procesamiento de las personas que estén sobrevivientes de la dictadura, de servidores de la dictadura franquista. El segundo tema, enlazado con este, evidentemente, es el segundo punto clave de la Comuna es la lucha por la anulación de todos los procesos del franquismo. Todos los procesos militares, consejos de guerra, tribunal de orden público, etcétera, etcétera. Todos los procesos de carácter político establecidos contra los resistentes, contra los demócratas, etcétera, ¿no? La anulación de todos los procesos. Y el tercero, que es en el que estamos, digamos, metidos ahora hasta el cuello en ello, ¿no? es llevar adelante la querella contra los crímenes del franquismo, ¿no? Por eso, de ahí que la Comuna, como asociación, se haya personado en esta querella, ¿no? en el juzgado de Buenos Aires, ¿no? Que es sobre lo que hablará Chato Galante ahora. Bueno, esto es, digamos, un poco el corpus, ¿no? de actividad básica, aparte algún otro tipo de cosa que estamos haciendo y demás, ¿no? Pero vamos, este es el corpus básico de actividad de la Comuna y, digamos, el carácter de sus componentes. En este sentido, señalar dos cosas, que nos estamos planteando una lucha contra de personas que estamos vivas, ¿no? Es decir, después de tantos años, ¿no? Son personas que han estado represaliadas y que seguimos vivos y en actividad contra personas que siguen vivas y en actividad también, ¿no? De los últimos años del franquismo. Eso tiene que ver con la querella, no me extiendo en este punto. Y la otra característica, quizá desde el punto de vista organizativo, que creo merece la pena señalarla, es el carácter unitario que tiene la Comuna y el carácter de estar volcada hacia afuera. Carácter unitario en el sentido de que en la Comuna hay miembros procedentes de diferentes organizaciones políticas. Se puede encontrar personas desde alguna que está militando o que pertenece por lo menos ahora al PSOE, ¿no? Hasta personas que han estado en las Juventudes Comunistas, personas que han estado en el PC o que están incluso en el PC todavía, personas de la LCR, personas del PCML y del FRAP, personas que han estado en la órbita anarquista de un tipo o de otro, es decir, o del MC, en fin, o de otras, digamos, o de otras disciplinas orgánicas, ¿no? Esta es una característica que me parece a mí que con esta amplitud de peregrino, creo que no hay ninguna otra semejante hoy en España. Y la segunda cuestión, que somos una organización que desde el principio no nos hemos, digamos, embarcado en discusiones, en cavilaciones internas de tal, de cual, sino una vez aclarado qué es lo que queremos, cuáles son nuestras bases, ¿no? Nos hemos volcado sobre todo a la actividad hacia afuera. Es decir, prácticamente todas las semanas tenemos la organización, la asociación, digamos, tiene sus actos, sus 2 actos, sus 3 actos, ¿no? Y digamos, hay un núcleo más o menos estable, ¿no? Tenemos en Madrid hay ahora mismo unos 150 asociados, con lo cual más que duplicamos a cualquier otra asociación en cuanto a asociados en firme, ¿no? Duplicamos a cualquier otra asociación de expresos, ¿no? Y un núcleo activo también relativamente amplio que nos permite que cuando cualquier asamblea de barrio del 15M o cualquier asociación de vecinos o cualquier ateneo republicano que nos suelen
respaldar nuestra presencia, para explicar el asunto, qué es la comuna, qué es la querella, cómo va eso, cómo va lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, digamos, presentar un abanico de presencia, ¿no? bastante importante, ¿no? Igualmente en la prensa, ¿no? No penséis que vamos siempre, digamos, las 2 o 3 mismas caras a todas partes, ¿no? Hay un grupo activo bastante importante, ¿no? Esto también creemos que es una característica también que no está presente en otras asociaciones, ¿no? Es decir, simplemente porque nos lo planteamos desde el principio. Y luego, finalmente, en este sentido de una asociación volcada hacia afuera, hacia la sociedad, hacia el tejido organizativo y asociativo que existe ya en la sociedad, este ha sido uno de los factores más importantes, a nuestro entender, para poder crear y formalizar lo que hoy es la red ACUA, o la red de apoyo a la querella argentina, de la que hablará, como digo, el Chato Galante, ¿no? Es decir, esto, digamos, es un poco el perfil básico de lo que es la comuna y de lo que más o menos los diversos núcleos que se están estableciendo en la comuna en diferentes partes del Estado, ¿no? Pues se está manteniendo estas características, ¿no? Tener claro para qué estamos unidos, ¿no? Centrarnos en eso, llevar una actividad y estar abiertos a cualquier persona, ¿no? Independientemente de su origen específico de organización. De hecho, es significativo, ¿no? Que las reuniones de la comuna allí en la calle Campomanes en Madrid, ahora en verano con este calor, ¿no? Pues estamos ahí reunidos, unas veces vienen 15 personas, otras veces 20, otras veces 33, etcétera, etcétera, ¿no? Y la puerta que da a la escalera está abierta. Es decir, que si viene alguien allí y quiere curiosear y dice, oye, ¿me permitís estar? Que quiero ver un poco cómo es esto de la comuna. Pues no tiene más que coger una silla, sentarse allí y ver cómo es eso de la comuna y cómo funciona y el elemento unitario y de decisión colectiva que se tiene, ¿no? Es decir, que hasta ese punto, digamos, que la comuna está abierta, ¿no? a cualquier represalia o a cualquier simpatizante de la resistencia antifranquista, ¿no? que quiera colaborar de una u otra manera. Bueno, esto es así básicamente, luego si acaso podemos entrar en el coloquio y demás. Vale, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablaros brevemente sobre la querella argentina. El origen de la querella es una idea de un hombre, de Darío Rivas, con 90 y tantos años, que decide hacer uso de la justicia universal y denunciar en Argentina los crímenes cometidos contra sus familiares en España. Su idea es muy sencilla: si ha funcionado el asunto en un sentido, ¿por qué no iba a funcionar en el otro? Se reúne con la Asociación de Abogados en Buenos Aires. La Asociación de Abogados en Buenos Aires dice, vamos a intentarlo. Formulan una querella, esa querella terminará siendo la 4591/10, es una querella por genocidio o crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista y sus autores. Ese es el inicio. Le toca a una jueza, María Servini de Cubría, que no es una jueza particularmente combativa. Lo que hace es recoger los primeros testimonios de esa querella y consulta al Tribunal Supremo y al Fiscal General del Estado de este país qué pasa con esto, si se están investigando o no los crímenes cometidos por la dictadura. Como podéis imaginaros, la respuesta es que claro que se están investigando y castigando, y utilizan el proceso de Garzón como el mecanismo que asegura que en este país se están investigando los crímenes contra la dictadura. Los abogados todo lo que tienen que hacer es recoger cosas de la misma prensa, el resultado de la anulación del proceso de Miguel Hernández, el resultado del proceso sobre Enrique Ruano, los resultados de los procesos que han intentado llevar adelante familiares de Puig Antich,
los de gente de José Humberto Baena. Cuando todo eso le llega a la jueza llega a la conclusión de que le están tomando el pelo, cosa que parece bastante evidente, admite la querella a trámite y hace un exhorto pidiendo la comparecencia de la gente, de los ministros de Franco que firmaron las sentencias de muerte del septiembre de 1975 y toda una serie de gente que aparece en la primera, digamos, en las primeras querellas. Es en este punto que nosotros nos estamos constituyendo. La querella se presentó el 14 de abril del 2010. Nosotros en enero del 2011 decidimos participar en esa querella, viajar a Argentina y llevar procesos de testimonios de presos a esa querella. Y viajamos con, ahora mismo deben ser 78, creo que son los testimonios de presos que hay. Entre esos testimonios está el de las hermanas de Puigchantich, el de la hermana de José Humberto Baena, el de la mujer de Sánchez Bravo, el de los familiares de los 4 obreros muertos en Vitoria el 3 de marzo del 76, el de Andoni Arrizabalaga, el de toda una serie de casos emblemáticos de gente que murió, y por otra parte el de toda una serie de presos que sumamos algo así como 350 años de cárcel cumplidos en las cárceles de Franco. Entonces, nos presentamos allí y nos encontramos con que allí hay un montón de asociaciones, desde sindicatos a las madres de la Plaza de Mayo, a organizaciones de detenidos desaparecidos en Argentina, a organizaciones vecinales, a organizaciones de inmigrantes gallegos y de otros sitios que están personados en esa querella. Entonces, vinimos aquí con la voluntad de hacer lo mismo. Nuestra presencia en esa querella la ha modificado en un sentido. Se refería antes Manolo al asunto. Hasta entonces se trataba de querellarse por gente muerta contra gente que también estaba muerta. Pues bien, nosotros somos gente que está viva y que nos querellamos contra gente que también está viva. A mí me tuvieron 18 días en un estado de excepción, yo tenía 22 años. El tipo que se especializó en torturarme tenía 21. Se llama José Ramón Sánchez Barrán, es un tipo que ahora mismo creo que está retirado, pero que fue en su momento director general de la policía con el segundo gobierno de Felipe González. Un torturador reconocido, denunciado. Bien, bueno, pues esa es la importancia de nuestra presencia, porque decimos que nosotros existimos, que es una cosa curiosa, porque a nosotros se nos ha hecho desaparecer, porque a nosotros nos detuvieron porque nos manifestábamos, cuando no se podía uno manifestar, porque formábamos partido, cuando no estaba permitido formar partido, porque hacíamos huelgas cuando no estaba permitido hacer huelgas, porque editábamos periódicos cuando no estaba permitido hacer periódicos, pero resulta que todas esas cosas que estaban prohibidas son absolutamente legales y cualquier legislación que no contempla esos derechos de las personas es una legislación inválida, ilegal por sí misma. Por eso hemos tenido la respuesta inmediata que hemos tenido a la hora de que nos hemos dirigido a la aplicación de la justicia universal.
porque todos esos derechos son derechos reconocidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se reconoce nuestra existencia y que nuestra lucha era justa, y ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tuvimos verdugos. Si nosotros aparecemos, aparecen nuestros verdugos. Nosotros hemos denunciado en nuestra querella 148 policías que nos torturaron. Algunos de ellos, como Saturnino Yagüe o Roberto Conesa, están muertos, pero el interfecto al que me he referido antes está vivito y coleando, y Billy el niño está vivito y coleando, y Gelaber está vivito y coleando, y Delso y el gitano, y vosotros podéis hacer una lista de gente que se está tomando hoy una caña tranquilamente después de haberse tirado años torturando a gente que luchaba por la libertad en este país, sin que le haya pasado nada. Pues eso es lo que nosotros queremos poner en cuestión. Queremos que esa gente sea señalada y sea sacada a la luz pública, y que se les exijan sus correspondientes responsabilidades penales por los crímenes que han cometido. Yo quiero meter en la cárcel al tío que mató a Enrique Ruano, que era amigo mío, y lo tiraron por una ventana después de darle 2 tiros en la cabeza. Yo quiero meter a ese tío en la cárcel. Y eso están hoy en la puñetera calle. Ahora mismo, cuando se habla de esto, de las víctimas, y no me meto con esas víctimas y su necesidad de reconocimiento, y que se les pida perdón, ¿quién hostia nos ha pedido a nosotros perdón? ¿Quién nos ha pedido a nosotros perdón por habernos tenido, en mi caso, entre los 18 y los 28 años, 7 años en la cárcel o en batallones de castigo? ¿Quién me ha pedido a mí perdón por haberme destrozado la juventud? Nadie. Lo que quiero no es que me pidan perdón, lo que quiero es que se haga justicia. Eso que Manolo ha explicado, cómo detrás de la ley de amnistía se ha intentado evitar que esa justicia se haga, eso ahora hay una pequeña grieta abierta por donde queremos entrar, y es esta querella. Esta querella que no nos implica solo a los presos. En ella está la gente a la que los casos de niños robados. Está la gente que está buscando a sus familiares por cunetas, 170.000 todavía en este país. Está la gente a la que la expoliaron, a la que simplemente le robaron. Está todo un auténtico panorama que da una idea de hasta qué punto llegó la infamia de ese régimen abominable. Eso está en esta querella. En esta querella está Rivas, 91 años, y en esta querella hay un chaval de 19, que se ha querellado porque mataron a su bisabuelo. Y su abuelo le hizo prometer que él no olvidaría y que él defendería la memoria de su bisabuelo. Ni sus padres ni sus tíos, nadie aquel. Él con 19 años ha dicho que sí, que él quiere estar. Esa es nuestra gente. Esa es la gente que está llevando adelante esa querella. Esa querella que nos da la esperanza de que es posible al menos continuar luchando por ajustar las cuentas con la última de las dictaduras fascistas que hubo en Europa. Ese es el trabajo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo lo estamos haciendo? En Madrid hemos montado un muy amplio, donde hay asociaciones de todo tipo. No solamente estamos las asociaciones de presos o las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, está la Federación de Asociaciones de Vecinos, está Ecologistas en Acción, está el Foro Ecologista de la Sierra de Madrid, hay está Comisiones Obreras, está ATAC, está toda una serie de organizaciones políticas y sociales que simplemente
están ahí porque quieren apoyar que esa querella vaya adelante, porque quieren apoyar que se ajuste cuentas con esa época de nuestro pasado. Y está la gente del 15M por un criterio muy sencillo. Nosotros les hemos dicho, el mundo nuevo por el que peleáis no se podrá construir hasta que no tengamos la correlación de fuerza suficiente como para llevar a esa gente ante los tribunales. Nosotros, cuando fuimos a Argentina, vimos como los torturadores iban a los tribunales. Estuvimos en un juicio donde pudimos ver cómo se hacía justicia con gente que había estado en ellos llamaban chupadero, en uno de esos sitios de donde se llevaban a la gente y la tiraban al mar desde aviones después de haberles torturado, y nos explicaron en qué consistían esas torturas. Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos hacer. En otros sitios, en Euskadi, hay una potente organización que está llevando adelante esa misma pelea. En Valencia, en Barcelona, se están constituyendo. Nosotros queremos que la gente aquí haga su testimonio. Los que sufrieron algún tipo de represión por la dictadura, y quien no, que rellene un testimonio simplemente diciendo: yo apoyo que esa querella se lleve adelante. Que hagáis algo aquí, que montéis algo. La jueza va a venir. Pensamos que en este mes de septiembre, pero puede ser que no sea en septiembre, que sea en octubre, cuando sea. Cuando esta mujer esté aquí, nosotros queremos que haya una movilización social lo suficientemente amplia como para que entienda lo que ha significado estos años de dictadura franquista en nuestro país. Hoy nos contaban que el Ateneo Obrero de Gijón fue expoliado. ¿Por qué el Ateneo Obrero de Gijón no se querella? Le robaron su biblioteca, le robaron los cuadros. ¿Por qué no se querella? Porque ese es un aspecto como otro cualquiera, porque también eran ladrones, y no solo de niños, eran ladrones de todo lo que se pusiera a su alcance. Entonces, ¿eso por qué no se hace? ¿Y por qué no montáis algún acto cuando esta mujer esté aquí y recogéis esos testimonios, nos los mandáis y se los entregamos? Les digo: mire usted, de Gijón hay no sé cuántas denuncias, 3 querellas y este montón de testimonios que lo que quieren simplemente es apoyar que se lleve adelante esta querella. Es así de sencillo. Si queréis, después os explicamos cómo se puede participar. Hay un montón de páginas en la red donde está apareciendo eso, pero sobre todo una cosa: no hemos tenido nunca una oportunidad como esta de sentar a la dictadura en el banquillo de los acusados. No creo que podamos desaprovechar esta oportunidad. Muchas gracias. Dos cosas. Nosotros no hemos puesto fecha, la ha puesto la señora jueza. La señora jueza, la 4591/10, va desde el 17 de julio de 1936 al 20 de junio a la fecha de las primeras elecciones democráticas, que creo que es el 20 de junio del 77. Eso es lo que coge la querella. Nosotros consideramos, y hemos escrito, y en nuestra página verás, que ha habido torturas después de eso, y que las hay hoy, gente que cogen por ETA y hay gente que cogen por tal. O sea, que el no haber ajustado las cuentas con la policía de la dictadura tiene que ver con la policía que hoy nos disfrutamos.
igual que no haber ajustado las cuentas con la Judicatura, el Tribunal de Orden Público, que hoy están todos o han estado todos en los tribunales supremos, en las audiencias nacionales, tiene que ver con la Judicatura que hoy no disfrutamos. Por eso pensamos que hacer eso, o sea, que poner en cuestión todo lo que ha pasado desde entonces es un ejercicio de ruptura democrática que no se hizo entonces, pero al menos hoy hay que ponerlo sobre la mesa. Por tanto, fecha con la querella hasta la fecha de la querella. El resto, pues no. Ese es el asunto sobre la querella. Y sobre la gente del apoyo, nosotros sobre eso no nos pronunciamos. No es lo mismo lo que haya hecho cualquiera que haber colaborado con la policía política, con la represión de un régimen fascista. Esto es así. Yo no me van a acusar nunca de mis simpatías por Felipe González, pero entre Felipe González y Saturnino Yagua hay una enorme distancia, y yo no estoy dispuesto a perder los papeles en ese terreno, y no será una asociación como la Comuna, donde para poder estar juntos, desde los anarquistas a no sé qué, tenemos que limitar el tipo de trabajo que hacemos, que lo haga, que haya organizaciones políticas que lo hacen, me parece perfecto. Parece perfecto, pero no es nuestro papel. Nosotros somos una asociación que lo que hace es recoger gente que peleó contra la dictadura, punto. Y luchamos por las mismas cosas que luchamos entonces. Ahora mismo hay la asociación en Madrid de la que hablaba Manolo. Hay una asociación en Euskadi que debe de tener algo, no debe tener, tiene más socios que la de Madrid, porque todos sabéis que puestos a meter gente en el talego, en Euskadi se pusieron las botas. Hay pueblos donde era prácticamente como ir a la mili. Había una edad en la que la gente pasaba por el talego y listo. Entonces hay un montón de gente en esa asociación, se llama Roldatu. Ellos también han montado una organización, una plataforma que reúne a las organizaciones de recuperación de la memoria histórica y a toda una serie, y están impulsando la querella. Están constituyéndose en Barcelona, están constituyéndose en Valencia, están haciendo lo mismo en Valladolid, en Andalucía, en Huelva y en Málaga, que yo sepa. Y ahora mismo, Palencia, creo, Palencia y Burgos iban a hacer unas reuniones ahora en septiembre. El asunto es algo pues, que va lento, cosa que no nos preocupa. Lo que nos preocupa, si queréis que os diga la verdad, ahora mismo la Comuna se está constituyendo alrededor de llevar adelante la campaña de la querella, porque todo el esfuerzo lo estamos metiendo ahí y la gente está haciendo esa actividad. Después ya se parará a constituirse y hace un poco las cosas al revés. Normalmente empiezan por montar la reunión con otras asociaciones, organizaciones, etcétera, llevan adelante la campaña, hacen lo que pueden con la campaña de la querella y pues cuando en un momento determinado pues, se junta la gente y nos dice, oye, ¿por qué no montamos un acto, venir para acá o lo que sea? Pero yo creo que es un proceso pues como el que se puede iniciar aquí, si hay una serie de gente interesada en eso, que lleve adelante lo de la querella, que lleve adelante la relación con otras asociaciones, que se constituya como organización y marchando. Yo no sé si hay alguna... Ah, sí, en Galicia, en Vigo, hay alguna gente. El primer acto público es en enero del 2012. Sí. O sea que no cumplimos 9 meses. Estamos a punto de
del parto. Que famoso parto. Desde nuestro punto de vista, cualquier intervención es necesaria. O sea, que la gente diga lo que opine. Y si yo me dice personalmente qué opino sobre muchas cuestiones, y la asociación tiene una opinión sobre lo que fue la transición, y la tiene gente del PC que está en nuestra asociación, y la tiene gente del PSOE que está en nuestra asociación, y tienen una opinión sobre los dirigentes políticos que capitanearon esa transición y que vendieron la ley de amnistía como algo que daba salida a la principal reivindicación del movimiento de masas en aquel momento, que era verdad, pero esa reivindicación en manos de esos políticos de la transición se convirtió en una ley de punto final. Se convirtió en una ley de punto final y hoy en el principal valladar detrás del cual la judicatura se protege para impedir que se ajusten cuentas con el franquismo. Eso es algo común a todos nosotros, lo decimos y lo criticamos, y criticamos los hechos concretos. Nos parece que es normal, y cuando la gente opina en el terreno personal, dice en el terreno personal lo que sea. El problema es que cuando hablas en nombre de la asociación, tú no puedes plantearte que es lo mismo Felipe González que el policía que te torturó. Eso no, porque es un mecanismo por el que romperías la asociación. Punto. Eso es todo lo que yo he querido decir. Yo no he dado ni mi opinión sobre Felipe González ni sobre la transición. La de la transición, la de la comuna, la tenéis en la página de la comuna, que es la comuna presos con X del franquismo.org. Y ahí tenéis escrito, blanco sobre negro, qué pensamos todos y todas sobre la transición y qué pensamos todos y todas sobre los políticos que dirigieron esa transición, y que se leen aquí todas las opiniones, me parece perfecto todavía. Claro. Digamos, establecer algunas cosas, ¿no? Es decir, la querella argentina no agota ni mucho menos la actividad, ni las propuestas, ni, digamos, las líneas de actuación de la comuna. Es decir, nosotros no hemos iniciado la querella, nos la hemos encontrado, estaba ahí. Entonces, esa querella efectivamente va del 18 de julio del 36 al 20 de junio del 77. No podemos ir allí a decir que la amplíen o que no la amplíen, eso está así ya. Entonces, esa es una oportunidad para que que la querella, que la comuna entre ahí y actúe como querellante. De ahí hasta ahí. ¿Qué quiere decir? Que la comuna está de acuerdo. Es decir, la comuna condena la tortura hasta el año 77 y la tortura del año 2012 no la condena. Joder, evidentemente que no. De hecho y sobre todo en las relaciones que ha habido con el 15M y demás, ¿no? Ha habido una serie de coincidencias, ¿no? En los análisis sobre la situación actual y el resurgir hoy de modos y maneras que nos recuerdan que son calcados a la dictadura. Es decir, en la dictadura se decía aquí no hay tortura, hoy se dice aquí no hay tortura, y no hay ningún diputado que se levante y denuncie hoy la tortura en el Parlamento, ¿no? O por lo menos no lo ha habido hasta ahora mismo. No sé si Amayún lo hará o no lo hará, pero los grupos relevantes, no mayoritarios, no. En la prensa no existe la tortura, en la prensa no existe la tortura, hay algún caso excepcional, ¿no? Te dicen, ¿no? Cosas de eso. Es decir, que lo de la querella hay que verlo como un elemento importantísimo que ha surgido ahí, pero que no agota la actividad de la comuna. ¿Por qué es importante? Porque es la primera vez. Tiene un elemento casi histórico, podríamos decir. Es decir, por primera vez, la dictadura que tiene sus orígenes en los años 30, del tipo fascista y demás que hubo en Europa, la única que se ha librado hasta ahora de que, digamos, que se le juzgue, que se aclare lo que decían de verdad, justicia, reparación, etc., es la dictadura franquista.
la única que hasta ahora se ha librado, la única que en base a esa ley de amnistía del 77, ¿no? Pues se ha dicho que ya estaba todo resuelto, ¿no? En la declaración del Tribunal Supremo sobre el asunto Garzón, ahí lo dicen de nuevo. Claro, hay una, digamos, una agarradera jurídica, que esa ley de amnistía del 77 fueron tan rápidos en querer exonerarse de todo, que la hicieron antes de la Constitución. Entonces ahí hay una agarradera jurídica de que, bueno, es una ley preconstitucional, que bueno, se está empleando ese argumento por ahí y demás, ¿no? Pero por primera vez, y además un hecho histórico, no ha sucedido en ningún país europeo que una judicatura extranjera a 15.000 kilómetros de distancia, en función del principio de justicia universal aplicado a las dictaduras y a los crímenes de lesa humanidad que no prescriben, levante la voz y diga: vamos a juzgar a aquellos tipejos de allí, que están a 15.000 kilómetros de distancia. Esto, al régimen actual, al gobierno actual y a todos los gobiernos que ha habido hasta ahora, y a los partidos implicados y a los dirigentes implicados en el régimen actual, les sienta como una patada en las tripas. Y de hecho hay ya algunas pruebas de eso, porque están ya manejando, manipulando en el anonimato, en la oscuridad, para parar, desviar cómo manejan el asunto de la querella. No les va a sentar nada bien que la jueza venga aquí. Y están intentando incluso que no venga, aunque nadie dice nada, aparentemente, pero se están tirando de hilos, se está presionando, hay presiones, hay amenazas, hay llamadas de teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? Para frenar o disminuir al máximo, ¿no? Es decir, el asunto de la querella, ¿no? Y el origen de todo esto, evidentemente, es el gobierno español, aunque no haya salido nada en la prensa ni se diga nada, porque si sale en la prensa se le da, lo único que puede hacer es que la bola de nieve crezca. Y sobre todo, va a haber más amenazas, más presión conforme ahora hay la bola de nieve que está creciendo es la de las asociaciones que se están uniendo a la querella. Que en los últimos tiempos prácticamente ha habido 2, 3, 4 asociaciones semanales o más que se han ido uniendo a la querella, ¿no? de toda la geografía del país, ¿no? Entonces, esto es una cuestión. Si la querella es una parte importante ahora de aquí a aquí, ha surgido, vamos a decir. Ahora, ¿eso agota a la comuna? No, evidentemente que no. La comuna está, evidentemente, y si consultáis, como decía Chato, la página web de la comuna, ahí se habla de la represión hoy. Se habla de la represión hoy contra los jóvenes, contra los huelguistas, etcétera, etcétera. Se habla de la transición, se habla de todo. Lo que ocurre es que cada momento tiene sus exigencias. Como dice el refrán, que mucho abarca, poco aprieta. En cada momento en positivo, hay que buscar unos objetivos y si no conseguirlos al 100%, sí conseguirlos en una buena medida, porque eso hará aumentar, digamos, favorablemente la correlación de fuerzas. Es decir, hay un cierto éxito hasta ahora ya hemos tenido. Y es el éxito desde que aparece una querella en Argentina con 3 personas y algunas asociaciones de allí, de Argentina, y hoy hay 62 asociaciones en España que están comprometidas con la querella y centenares de querellas y varios miles de personas que están ya haciendo o han hecho ya su denuncia, su apoyo, etcétera, etcétera. Y que ya, digamos que bajo manga el gobierno está moviendo fichas, está tirando hilos de presión, ¿no? Para ver si esto pueden cortarlo de alguna manera. Entonces eso ya es un éxito. No hay que decir, por supuesto, que ya digo, no agota ni mucho menos los objetivos de la comuna. Eso hay que tenerlo claro. No los agota, pero ha surgido eso y vamos a ir contra eso. De hecho, hay personas que están en la asociación que fueron detenidas después del 20 de junio del 77, por ejemplo. Me dice, bueno, mi caso no entra, porque a mí me detuvieron a finales del 77 o a principios del 78, pero me meto porque si la querella es hasta ahí, esto ya puede hacer daño a un enemigo común, y yo estoy a favor de que se le haga daño a ese enemigo común, que
que es el régimen monárquico y que son los cabecillas que han, digamos, capitaneado, ¿no?, la transición y han capitaneado la acumulación de capital que se ha hecho hasta ahora y son los causantes de la crisis actual. Si vais a trabajar, hay organizaciones estatales que están participando en la querella, comisiones obreras. Es el secretariado confederal el que se ha personado en la querella y aquí hay comisiones obreras también. Hay que ir allí con el papel donde aparece que Rodolfo Benito por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras está apoyando ese asunto de la querella y la CGT y Ecologistas en Acción está a escala estatal apoyando esa querella y las asociaciones de vecinos, al menos el asunto que hay entre Madrid y Barcelona lo están apoyando y una asociación como ATAC, que no sé si existirá aquí, lo está haciendo. Todas las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica, empezando por la RMH, están en ese asunto. Entonces, hay que hacer la lista de la gente, lo que hay que hacer es llamar a la puerta y decir, oye, se puede trabajar sobre este asunto, estáis firmando ese tema. Y habrá gente, porque en cualquiera de esas opciones hay gente que pasó por la cárcel, en cualquiera de ellas. Más que en ninguna, probablemente en comisiones obreras o cualquiera de las asociaciones republicanas. Yo creo que son 8 o 9 las que hay ahora mismo liadas. No sé si habrá muchas más, pero 8 o 9 ya dan para ir paseándose por algunos sitios. Segunda cosa sobre el calendario. Nosotros teníamos calendario desde el 10 al 28. Era en principio, el asunto es que la jueza planteó que necesitaba más días porque le daban solo 10 días y le daban solo un secretario, que si quería venir en condiciones necesitaba más días y más equipo. Nosotros hemos dicho en todos lados porque no quería hacer un trabajo simbólico. Nosotros les hemos dicho que cualquiera de los trabajos que hagan es un trabajo simbólico, que tendría que entrevistarse con millones de personas y eso no lo va a poder hacer nunca, que no va a poder entrevistarse ni siquiera con una parte sustantiva de la gente que anda buscando los cadáveres de sus familiares en las fosas, ni de los presos ni de nadie. Es que lo que necesitamos es que venga y esté aquí, aunque sean 3 días y ella sola. Ya le echaremos una mano, porque eso es lo que cambia la situación que hay en este momento. El momento en que llegue una jueza aquí de otro país y abra un proceso, eso es lo que rompió la situación de la dictadura en Argentina, porque en Argentina lo que lo rompió fue la denuncia que se hizo aquí y la labor de Garzón, que terminó poniendo, empezando por el Silingo, a una serie de militares ante los jueces. Eso rompió aquella situación en Argentina. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar lo mismo. Lo que estoy diciendo es que nosotros debemos de aprovechar para intentar ampliar todo lo que podamos esa brecha que se ha abierto. Ese es el asunto. El calendario, si quieres que te diga la verdad, hoy hay una entrevista de las asociaciones que apoyan la querella en Argentina, los abogados que llevan la querella en Argentina con la Corte Suprema Argentina, para ver si decide de una santa vez qué hace con la petición de la jueza. Lo mismo, mañana tenemos calendario. En el momento en que tengamos calendario os enteraréis, porque el Boni tiene buena voz, se enterará y se pondrá a dar voces, imagino. Pero lo que os digo es, poneros, si vais a hacer ese trabajo, aprovechar el trabajo que ya está hecho, hablar con las asociaciones que están implicadas, sentaros con ellas, dirigiros a la gente que está implicada realmente en este problema. Tiene que haber asociaciones por la recuperación de la memoria, tiene que haber gente que está hoy con el problema de las fosas, tiene que haber asociaciones por el problema de los niños robados, porque las hay en toda la península.
El asunto es ponerse a trabajar sobre ello, ¿no? Así de sencillo, ¿eh? Lo último que quería decir sobre los temas estos es que, no sé, que hay que currar, que nosotros tuvimos en nuestro momento la idea de que era posible un mundo mejor y más justo, y por eso peleamos. Hoy hay muchísima más gente en la calle peleando por un mundo mejor y más justo que cuando yo tenía 20 años. Tenemos que dirigirnos a ellos, porque es ese futuro. Es ese futuro. El futuro son organizaciones como las del 15M, el futuro son los chavales que hoy se están movilizando. Y los chavales que hoy se están movilizando son sensibles a este problema, porque saben que la policía que tienen es la policía que se construyó en la época de la dictadura, sin ninguna duda, y se lo están demostrando día a día. Vale. Yo insistir en que el próximo martes a las 7 de la tarde en el Ateneo Obrero, la gente que quiera venir, a echar a andar la comuna, ¿vale?